12:47 y la temperatura en la ciudad de Altagracia es de 11 grados. Recordemos que la máxima está pronosticada en 13 grados. Bueno, hablábamos hace unos días de algunos informes que salieron hablando de básicamente la caída de la vacunación en Argentina. Aparentemente ha caído muchísimo, no solo las vacunaciones extra calendario, sino también las que pertenecen al calendario. Claro. Y hablábamos de esto, ¿no? De los números y demás. Y a raíz de eso queríamos hablar con alguien que nos pueda reforzar la importancia de la vacunación. Sí. Entendemos que tiene mucho que ver la caída, o creemos en realidad que tiene mucho que ver con todo lo que pasó con el COVID, de la vacunación y demás, que podría estar alineado. También se lo podemos preguntar a ella. Está en comunicación telefónica con nosotros Alicia Cámara. Ella es bióloga e investigadora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas, y con ella queríamos hablar sobre la importancia, ella nos va a decir si sí o si no, de la vacunación. Alicia, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Hola, buen día, buen miércoles para todos, gracias por llamarme. No, gracias a vos. Bueno, Alicia, un poco era para reforzar esta importancia, ¿no? Hablábamos de que hay ciertos informes que hablan de una caída importante de la vacunación, no solo en adultos, sino también en niños. Así es, lamentablemente nos ha quedado esa mala, digamos, prensa o mala experiencia, fue el COVID, que eso hizo que, digamos, se dio lugar a tanta falsa información que hizo que la gente dudara de vacunarse, más que fue una vacuna que se logró tan rápido, que después de eso quiero hablar porque fue tan rápido, como, bueno, tenemos un gran porcentaje a nivel mundial y en nuestro país también de gente de los antivacunas, que son personas que no adhieren a la vacunación. Bueno, eso es todo un problema grave que estamos viviendo en salud pública y necesitamos la conciencia de la gente, que la gente se informe con información, digamos, científica buena, y que también haya mucha información de esto en las escuelas para que ya los niños también sean multiplicadores, que se ayudan al hecho de... Alicia, recién mencionabas, ¿no? ¿Por qué se llegó tan rápido a la vacunación del COVID? ¿Hay una explicación? Sí, hay una explicación. Sobre vacunas se viene trabajando de hace muchos años, desde el año, o sea, de hace como 200 años. El padre de la virología, que fue Jenner, fue la persona que generó la vacuna contra la viruela, ¿sí? La vacuna, ya a partir del año 1979, o sea, por la vacuna, esa enfermedad quedó erradicada, ¿sí? Gracias a experimentos que a veces ahora no se permitirían, pero en ese momento esta persona, por cuestiones éticas, lo probó en campesinos, bueno, y logró vacuna que erradicó la enfermedad. Fue en 1979, pero desde 1930, 1940, se han venido trabajando contra vacunas contra la gripe, que está hasta el día de hoy, con vacunas contra la polio, que también está hasta el día de hoy, y un montón de otras vacunas que no han tenido tanto éxito, como por ejemplo la vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Hay gente que trabaja por plata, y cuando fue lo de COVID, que ya que tenía como 100 años, sí, se tomaron esas plataformas y tuvimos suerte que en 8, 9, 12 meses tuvimos un éxito alto para poder neutralizar o inhibir la enfermedad del COVID. ¿Qué es lo que había pasado? Había mucho conocimiento sobre el tema para otras virosis. Se usaron esta forma, se puso este virus y se logró la vacuna contra COVID tan rápido. Cuando hay otras vacunas, como la que se puso el año pasado para las embarazadas, la del virus sincicial respiratorio, esas vienen desde el año 57. No podían, no daban bien los resultados, no se puso, y recién en los 90, en 1990, con el advenimiento de la biología molecular debido al HIV, ahí se pudieron mejorar las técnicas, y ese aporte también lo hizo la gente que investigaba en virus respiratorio sincicial
Vos sabés, Alicia, que se te escucha Se como un poco corta. cortada por momentos. No sé si podrías moverte hacia algún sector. Mira, ahí me muevo. No sé si ahí me Ahí se te escuchas escucha mejor. perfecto. Ahí. Sí. Y entonces, esa vacuna de respiratorio, estoy hablando de la respiratorio sincicial que se la ponen a las embarazadas para que cuando nazca el bebé ya nazca con inmunidad, con anticuerpos contra virus que producen bronquiolitis y neumonía, que son bastante grandes y hay muchas internaciones por eso. Entonces, eso hizo, todos estos estudios que te estoy diciendo tienen 30, 40, 100 años, y cuando fue el COVID teníamos todos estos antecedentes y rápidamente, cuando se adaptó al COVID, por eso lo del COVID no fue magia, no fue misterio, Claro. no querían meter chips ni nada de esas pavadas que se dijeron, que había un montón de estudios que fue aprovechado y salió rápidamente la vacuna de COVID. Mirá qué buena explicación que das, Alicia, porque en ese momento, bueno, yo te he escuchado en otras entrevistas en la época del COVID donde vos dabas estas explicaciones, pero bueno, mucho se ha dudado de eso, de, no, tardan miles y miles de años y entonces esta vacuna tan rápida. Ahí está la explicación nuevamente clarísima de tu parte. ¿Por qué es importante vacunar? Vacunar es importante porque bajas una enfermedad mortal a una enfermedad a nada o a una enfermedad leve o grave controlable. Lo que hace la vacunación en general ha sido probado mucho en niños también, o sea, probado quiere decir que ya está demostrado, Sí. la ciencia, la cantidad de veces que se ha hecho, que el niño es como si hubiera tenido la enfermedad, ya tiene cuerpo y no se vuelve a enfermar, se protege. En el caso, hay veces que cuando como fue el caso de COVID, la vacuna no eliminó del todo en el momento, pero sí bajó la tasa de internación y la tasa de mortalidad de la gente, hablando a nivel poblacional. Supuesto que si a esa persona le pusieron la vacuna y le fue mal, esa persona está bien que se queje, está bien, o sea, puede digamos las contraindicaciones que tiene, pero digamos estadístico, como se hacen las vacunas o como se hacen los remedios en millones y millones y millones, que haya un caso o 2 o 3 casos de enfermedad grave, no para que se deje de vacunar. Se tiene en cuenta lo que es la inmunidad poblacional. Una vacuna es una acción que hace la persona, que es una acción solidaria. Ahí justo se cortó de nuevo, Alicia. Ali, si podés repetir esta última parte, lo de la Se nos acción cortó. solidaria. Hola. Sí, Ahí ahí te sí. escuchamos. Escuchamos hasta la acción solidaria y ahí se cortó. Bueno, es una acción solidaria porque cuando yo me vacuno, cuando hablamos en forma individual, Sí. estoy protegiendo yo, pero también es solidaria porque protejo a los demás. Claro. Un virus a mí, como pasaba mucha gente en el COVID, te decía, a mí no me hizo nada, por eso no me vacuno. O a mí me dio como un resfrío y nada más. Pero yo les comentaba que si ellos tienen un hermanito menor o un abuelo Claro. a ellos no hace nada, pero ese mismo agente cuando replica y trata de transmitirse a otra persona, si infecta al abuelo lo puede matar. O al menor, o si tiene algún familiar diabético, hipertenso, oncológico, esas personas que son los inmunosuprimidos o con enfermedades de base, son las personas que corren riesgo. Entonces todos nos tenemos que vacunar por nosotros, pero principalmente por los otros. Por eso es solidaria. No, y aparte, históricamente, cuántas enfermedades ya son historia gracias a la vacunación. ¿Qué le dirías, Alicia, a quienes tienen dudas de vacunarse? Bueno, no te voy a poner el compromiso de ni meterte en los antivacunas y demás, pero a quien tiene dudas, a quien le genera como una rispidez vacunarse, ¿qué les dirías?
yo les diría que no hay que tener dudas, que hay que, primero, si tiene dudas, hablar con su médico, con su profesional, él le va a indicar la vacuna. Bien. Cuando lea algo que le llama la atención y que cree que puede ser cierto, que averigüe la fuente, porque por lo general todas las fake news no tenían fuentes científicas, Claro. ¿sí? No tenían base científica, eran todas mentiras, todos inventos. Entonces, creo que una cosa súper importante a tener en cuenta es que hay 2 acciones humanas que salvaron a millones y millones de personas de la muerte. Y más allá del antibiótico, ¿no? Después de la Segunda Guerra que apareció el antibiótico, entonces son 2 cosas muy importantes. La primera es el agua potable y la segunda es, digamos, fuerte esto. Ahí se corta un poquito ahí. Se corta. Es como que por momentos escuchamos perfecto, Alicia, y por momentos se nos corta. A ver ahora. Bueno, que es muy importante vacunarse por Sí. esto de que, bueno, es una de las segundas medidas que Claro. salvó la mayor cantidad de vidas a nivel mundial. Primero fue el agua potable, Sí. segundo la vacuna, Sí. las vacunas Bien. que se han logrado erradicar enfermedades que antes eran graves, ahora ya son historia. Exacto. Y al que tiene miedo, tiene que ir a hablar con el médico, leer, fuente confiable, fuente verdadera, asesorarse, y va a ver que, y esto viene también de la educación, o sea, viene desde los colegios, Sí. desde los, o sea, de la casa, viene, o sea, hay que tratar de estar muy bien informado. La importancia es esa, es la educación, la información, la buena información, y pensar que a lo mejor, por ejemplo, a nosotros nos pasaba que mamás de jardines de infantes que no vacunaban a la niña con rubiola, era la época de la rubiola, también está totalmente controlada, Claro. pero la madre te decía, mi hija no se vacunó y tampoco se enfermó, pero no se enfermó porque todos los demás compañeritos estaban Claro. vacunados. Le hacían de escudo, le hacían de corralito, entonces el virus va a dar con varias personas que están vacunadas, el virus no puede seguir la transmisión. Bien. Alicia, por último, sí preguntarte, que a lo mejor vos me decís, no hay una más importante, pero ¿es más importante la vacunación en niños o en adultos? No, vacunas hay para todas las edades. Bien. Nuestro calendario es de excelencia. Bien. El calendario que tenemos en Argentina tenía ahora tiene más, pero hasta hace 2 o 3 años, o más, era antes del COVID, teníamos 18 vacunas que eran del calendario oficial, obligatorias, gratuitas. Eso era un ejemplo en todo el mundo, ¿sí? Y no hay que, es una más importante. En cada edad tenemos, porque hay vacunas para todas las edades. En la niñez, el médico te dice todo lo que le tenés que poner a tu hijo, y cuando va a entrar a primer grado en el primario, le exigen el carnet de vacunación. Sí. Es una ayuda al Ministerio de Salud a que eso esté un poco controlado, ¿sí? Y después en la adultez también hay algunos, no todas las hepatitis B, C, todas las que tienen que ver con la transmisión sexual, y después en la adultez tenemos la de la gripe, bueno, la de COVID ahora ha sido también, digamos, todavía no está metida como de calendario, o sea, sí, por la pandemia sí fue gratuita, Sí. pero digamos, todavía no está bien analizado y presentado cómo va a ser el calendario, pero es algo que se necesita, ¿viste? Y algunas vacunas como la del dengue, que todavía no están oficializadas en el calendario, esas tiene que ser recomendada por el médico, la tiene que pagar la persona o la mutual que tenga. Bien. Bien. Alicia, te agradecemos de verdad esta comunicación y toda la explicación que nos diste, que nos parecía muy importante poner al aire. Bueno, les agradezco y bueno, ojalá todos podamos convencer cada uno a otro que tengamos alrededor para que realmente tengamos una inmunidad poblacional bien amplia y bien potente, que nos proteja de enfermedades. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Alicia Cámara, bióloga, investigadora en el Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Lo dije bien? Eso quería Sí. agregar, cuando Alicia, ¿por qué todos le hacíamos nota a Alicia Claro. hace un par de años atrás?
porque ella es bióloga e investigadora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas y fue parte 10 años atrás, un poquito más, de lo primero que fue la gripe aviar en su momento, que es la primera, claro. Entonces, ya con esa base, que son todas muy parecidas, nada más que le van cambiando algunas cuestiones, y yo lo estoy diciendo en criollo, en cordobés, para que todos entiendan. Por eso ella sabía tanto del COVID y por eso se la llamaba tanto para que explicara cuáles eran las características del COVID, y por eso también sabe con respecto a la vacuna. No, y la explicación que da de por qué esta vacuna salió tan rápido, si se quiere, es porque es ya buena. tenían las previas. Sí. Y la otra cuestión es que ahora en los calendarios de los niños, Sí. incluso se ha adelantado un poquito. Ya en vez de en primer grado te la hacen en la salita de 5 o a los 5 o 4 años. No, a los 4 no, pero a la salita de 5 ya te hacen vacunar a los niños para que ya ingresen en lo que es Sí, a mí me parece que me lo pidieron desde... Sí, por eso te estoy diciendo que apenas lo escolaricé, me parece que... a los 5 años ya te están pidiendo que le pongas todas las vacunas, así que Bueno. completito el calendario. Yo sé que los antivacunas se van a enojar, pero para mí es No hace esencial. falta, No obviamente. podemos por una pandemia, por un COVID y por una cosa no podemos porque, tirar por la borda claro, tantos años de investigación de muchísima gente estadísticas, recontra remil estudiada Sí. Que si que las vacunas indica que la están es por vacunación algo, es ¿no? importante, por supuesto. Exactamente. Es la hora 13:05.